Al igual que Europa, Latinoamérica sufre también un retraso en la llegada de las vacunas contra la COVID-19. Su administración se está dando de forma muy desigual en la región. Mientras que Chile se convirtió este martes en el país que más rápidamente está vacunando en todo el mundo, Paraguay se encuentra en el polo opuesto. Y quien más sufre la crisis sanitaria es el personal que trabaja día y noche en los hospitales, particularmente las enfermeras y enfermeros. Con los hospitales colapsados, carentes de insumos y sin perspectivas de una pronta vacunación, no es de extrañar que el personal sanitario de Paraguay, en su mayoría mujeres, haya salido estos días a la calle para protestar por la catastrófica situación de la red de salud pública. Las amplias marchas ciudadanas en Asunción exigen la renuncia del gobierno por su gestión de la pandemia. El ascenso de casos de COVID en el país, con un aumento sostenido de los contagios en las últimas semanas, ha puesto contra las cuerdas a su ya de por sí deficiente sistema sanitario. Las enfermeras de Paraguay dijeron basta. No pueden continuar trabajando en esas circunstancias. Sus protestas estuvieron en el inicio de la ola de manifestaciones que sacude el país y que ya forzaron la salida de varios ministros. Las trabajadoras del gremio, formado mayoritariamente por mujeres, se sienten abandonadas por el gobierno. Según la Asociación Paraguaya de Enfermería, 20 trabajadoras han muerto por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y más de 4.500 se contagiaron ya con el virus. Y mientras en otros países se avanza con la campaña de vacunación del personal sanitario, Paraguay apenas ha recibido 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik y otras 20.000 donadas por Chile. El gobierno, tras las protestas de los últimos días, dice haber oído las quejas de los profesionales y promete acelerar el proceso. De ser necesario, como lo había dicho anteriormente, vamos a ir in situ a ver la forma de traer las vacunas lo antes posible, donde sea. En el área de insumos estratégicos, ahora la prioridad es que medicamentos e insumos lleguen en tiempo y forma en toda la red sanitaria. Así también redoblaremos esfuerzos para el fortalecimiento en cuanto a la trazabilidad de los medicamentos con la implementación del código QR y el código de barras. Las enfermeras piden insumos para tratar a los pacientes y también protección para ellas mismas. En el sistema público trabajan más de 22.000 enfermeras, de las cuales unas 2.500 superan los 50 años y por tanto se acercan a las edades de mayor riesgo. En Paraguay, con poco más de 7 millones de habitantes, ya murieron más de 3.300 personas y casi 170.000 se contagiaron con el coronavirus. Y tanto en Paraguay como en el resto del mundo, la pandemia ha evidenciado la necesidad urgente de fortalecer el personal sanitario. Pues bien, sobre esto vamos a hablar con Olivia Sangüesa Alvarado, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Señora Sangüesa, muchas gracias por atendernos. ¿Hay suficientes enfermeras y enfermeros en América Latina para hacer frente a esta crisis sanitaria? Muchas gracias por la invitación. Decir que la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, la ADEFE, es una asociación civil, no gubernamental, internacional, y que está compuesta por escuelas y facultades de enfermería y otras asociaciones de México y el Caribe, Centroamérica, Andina, Cono Sur y Península Ibérica. En relación a esta pregunta, en el mundo hay aproximadamente 28 millones de enfermeros y enfermeras, pero 30% está en la región de las Américas, unos 8,4 millones. Y las enfermeras representan del total de la comunidad de profesionales el 56% en América. Y hay un déficit calculado en el informe de la OMS-OPS del 2020 de 5,3 millones de enfermeras y enfermeros. O sea, antes de la pandemia por COVID-19 ya había un déficit tremendamente importante de enfermeras y enfermeros. Sí.
¿Y en qué condiciones trabajan con frecuencia las enfermeras y enfermeros en América Latina? Es decir, ¿tienen los recursos suficientes? ¿Han de hacer horas extra? ¿Tienen un salario acorde a la importancia de su trabajo? Lamentablemente es subvalorado este trabajo que tienen que hacer 24/7. En la mayoría de los países, en la mayoría, no en todos, de los países de América Latina, tienen un salario menor a la importancia del cuidado que realizan a las 24 horas, los 7 días de la semana. Tienen que hacer horas extras, muchas veces tienen que hacer 12 horas de turnos en algunos países, y especialmente con la pandemia esto se ha visto pero tremendamente aumentado, porque no teníamos tampoco los recursos suficientes en aquellos servicios de cuidado intensivos donde se requiere una especialidad. Por lo tanto, tuvieron que redoblar turnos al inicio de la pandemia, y en algunos países las condiciones laborales estaban siendo muy similares a lo que se estaba viendo anteriormente en Paraguay. Sobre todo tuvimos ejemplos de Ecuador, donde lamentablemente hubo mucho contagio del personal de enfermería debido a la falta de elementos de protección personal, que posteriormente eso se subsanó. ¿Y se valora menos el trabajo de enfermera y está tan mal remunerado porque es mujer? Exactamente. El mayor porcentaje de quienes ejercen enfermería son mujeres, aproximadamente el 80%. La pandemia por COVID puso de relieve de forma inédita la importancia que tiene este trabajo, esta profesión y disciplina, pero lamentablemente ha tenido históricamente escasa valoración y visibilidad en los diversos países de la región. Tanto en la propia situación sanitaria, en la cual nosotros podemos establecer algunas políticas, ¿cierto?, como también la importancia que pudiera tener esta profesión en la economía de la región, como también para la sostenibilidad social de aquellas áreas vulnerables de la población, como también para la equidad de género. Pues Olivia Sanhuesa Alvarado, necesitamos que los gobiernos inviertan en mejores condiciones laborales, así es, en el desarrollo profesional, etcétera. Pues Olivia Sanhuesa Alvarado, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Y con más de 36.000 casos de COVID-19 reportados en Camerún, muchas personas vulnerables temen salir de sus casas para recibir su tratamiento médico, ya que no quieren exponerse al virus en un centro de salud. Pero ahora, gracias a una nueva aplicación de videoconsulta, los médicos pueden hacer diagnósticos a distancia. Veamos. Una consulta inusual en Camerún. El doctor Macon Estefin realiza un examen médico de 30 minutos a su paciente a través de una plataforma local de telemedicina. El servicio llamado eSame fue desarrollado por un médico camerunés afincado en Francia. Permite a los pacientes reservar una cita en línea y elegir médico. Los hospitales públicos están saturados. La gente que trabaja y tiene un empleo de 9 a 5 no tiene tiempo para hacer fila y conseguir asistencia médica. No pueden pasar todo el día en el hospital esperando ver al médico. El doctor Macon visita a su paciente Bryce en la casa, ya que su estado requiere un examen físico. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de telemedicina son muy populares. No podemos revelar los detalles del estado de Bryce, pero debido al coronavirus, prefiere no ir al hospital. Esta es la forma más segura de recibir tratamiento médico, especialmente durante la pandemia del coronavirus. No quiero ir al hospital, quiero minimizar el riesgo de infectarme con la COVID-19, así que utilizo este servicio en línea para consultar a mi médico.
El doctor Cham llama desde París para contribuir al tratamiento de Bryce. En la plataforma hay cerca de 400 médicos disponibles. Desde que empezó a funcionar en junio, eSame ha ayudado a más de 500 pacientes. La red de Internet deja de funcionar a veces, pero los médicos consiguen contactar a sus pacientes. Almacenar un expediente médico cuesta unos $3 al mes y los pacientes tienen que pagar una cuota por consulta. Muchos pacientes sufren y necesitan un médico. El principal reto para hacer este servicio más eficiente es conseguir que esté disponible en todo Camerún para todos los habitantes del país. Camerún ha registrado más de 36.000 casos y casi 600 muertes por coronavirus. Mientras continúe la pandemia, cada vez más personas podrían recurrir a los medios digitales para consultar a un médico sin tener que ir a un hospital. Cuba, pionera en América Latina en cuanto al desarrollo de vacunas, había contenido con éxito relativo la expansión del virus. Pero desde febrero el país vive sus peores momentos de la pandemia. La isla ronda los 800 contagios diarios, aunque las cifras totales distan de las tragedias de sus vecinos de la región. Desde la irrupción del coronavirus se han contagiado en Cuba unas 58.000 personas y 350 han fallecido. La Habana es el foco actual del virus, a pesar de que en la capital rigen actualmente medidas de contención que incluyen un toque de queda nocturno y el cierre de varias calles en el centro de la ciudad. Pero la escasez derivada de la crisis económica obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos. Desde febrero está vigente el aislamiento de viajeros en centros estatales y la restricción de vuelos para frenar los contagios. Y esto es todo. Gracias por acompañarnos en esta edición. Cuídense mucho. Hasta pronto.